Dice el Salmo 51, esa es la oración de David pidiendo misericordia después de que fue reprendido por el profeta Natán a causa del pecado, y él se arrepiente. Todo el Salmo 51 es conmovedor, es una plegaria, una súplica de David, el rey arrepentido. Pero entre las frases célebres que destacan y más importantes que estaban en el corazón de David, era su gran preocupación, era esta, porque esta fue la razón de sus victorias. Esto era la razón de sus triunfos, tanto cuando era un anónimo pastor de ovejas y cuando venían las fieras en contra de los corderos y él tenía la autoridad para ir, como también cuando liberaba de parte de Dios a un rey atormentado por un espíritu malo, y también fue la causa por la cual derribó y decapitó a aquel paladín de los filisteos, a Goliat. También fue la causa y la razón de las victorias que él tuvo en su reinado. ¿Sabe usted que por casi 40 años en el trono, David, ningún enemigo le pudo hacer frente? Aparte de que él tenía la adoración continua allá en el tabernáculo, ahí estaba el arca y los adoradores día y noche, recordando, confesando y loando al Señor. Ese era un hábitat que creaban desde allí para que Dios residiera, y desde ahí emanaba el poder que respaldaba a David, y todo era por causa de lo que aquí describe. Y él sabía que sin eso sería la persona más miserable y más ruin de todo el planeta. Y entre su súplica surge esta palabra y dice, verso número 11: no me eches de delante de ti. ¿Cuándo es que alguien es expulsado, echado? Cuando es indigno, cuando es repugnante, cuando es no grato, lo expulsan. David dice, no me eches de delante de ti. Esa palabra se traduce también, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Podría quitarme la corona, diría David. Podría quitarme el trono, el palacio, la popularidad, las riquezas, todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabía de él que si perdía el Santo Espíritu, estaba perdido por completo en el vasto universo. Sin la presencia del Espíritu Santo no iba a haber respaldo, crédito, triunfo en lo que él hiciera, dijera o se inspiraba. Es más, la inspiración que venía de sus composiciones y esos salmos que quedaron como canon, parte de la gran mayoría de los salmos fueron inspirados precisamente por causa de este maravilloso ser, el Espíritu Santo. No alejes, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hemos estado trayendo estas semanas pasadas la serie La vida en el Espíritu, y hemos estado hablando dimensiones, facetas por las cuales nosotros pasamos. Nos sacaron de una atmósfera y nos pasaron a otra, de tinieblas a la luz. Cuando entramos en la luz hay un nuevo mensaje, un nuevo lenguaje, una nueva economía, un nuevo vocabulario, una nueva forma de conducirnos. Y eso lo da la palabra de Dios. No podemos estar actuando con el estilo de vida que tuvimos en tinieblas. Por eso es la vida en el Espíritu, no en la vida en la carne. Y la vida en el Espíritu no es gente que anda en las nubes y que no aterriza y que deja todo y todo lo espiritualiza y se vuelve místico, desequilibrado, ¿verdad? No, la vida en el Espíritu es precisamente lo que nos da un sabio equilibrio, con los pies bien puestos en la tierra, pero el corazón y la cabeza metido en el cielo. La vida en el Espíritu es tener una relación con Dios que nos sustenta. Entender que la palabra es el alimento como los alimentos físicos para nuestro cuerpo. Entender que la vida del Espíritu se sustenta con una diferente forma de pensar, de hablar, de actuar.
Entonces dice la Escritura, entre tantas cosas, que andemos en el Espíritu y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Por qué muchas veces nosotros fallamos? ¿Por qué muchas veces cedemos? ¿Por qué caemos en tentaciones, sean mentales, de intención o de acción o quizás de omisión? Porque dejamos de andar en el Espíritu. ¿Quién es el que deja de andar en el Espíritu? El que deja de orar. Porque el que deja de orar dejó de conectarse con Dios, que es Espíritu. Por eso dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces ese es el gran secreto. Si alguien descuida la oración, la vida en el Espíritu, la vida de comunión y el sustento de la palabra, es vulnerable a las propuestas de las tinieblas. Ratos puede estar en el cielo y ratos en el suelo. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos quieren ir así? Hermano amado, esa es nuestra responsabilidad, velar por nuestra vida espiritual. Eso es una cosa responsable, eres tú. Ya le he dicho yo que hay gente que a nosotros nos pide oración y oramos, clamamos, lloramos por otros que ni conocemos, sentimos la carga. Es un privilegio. Dios nos pone a orar, pero el que pide oración debe ser el primero de orar, debe del que ponerse en la brecha, porque ese cultivar va a ser lo que te va a mantener en victoria. Y óigame bien, no por los escenarios que está viviendo nuestro país, sino lo que está viviendo el planeta. Ahora más que nunca necesitamos ser espirituales. Tenemos que saber usar las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos que estar preparados contra las acechanzas de las tinieblas. Tenemos que saber cómo hablar y cómo conducirnos. Si no andamos en una vida del Espíritu, no podremos lograrlo. Y hoy arrancamos una serie que le hemos llamado El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cuántos disfrutaron de su presencia hoy? Qué lindo, hermano. Mire, yo le voy a decir algo. Desde que usted entró por ahí, Él lo abrazó. Y aquí lo vino a confirmar y lo apapachó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Espíritu Santo nos mostró que allí estaba. Cada vez que usted pase por esos umbrales, hay brazos que lo abrazan, hermano. Usted siente, usted entra y dice: aquí hay algo, no lo entiendo qué es, pero está el Espíritu de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen y lo disfrutan? Cuidemos eso. Esa era la riqueza de David. No eran los tesoros del reino ni los tesoros particulares. Era el Santo Espíritu. Sin Él estaba perdido. Esa era su gran preocupación en el clamor que Él expresa a Dios. Claro, le pesó, le dolió, se arrepintió, se avergonzó, se humilló. Pero lo que más lo horrorizaba era que lo echara Dios de delante de Él y que apartara su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo un ejemplo visible de un rey que cuando le quitaron el Santo Espíritu y se lo dieron a él, a David, a cambio de ese Espíritu de Dios que fue quitado, le mandaron un espíritu malo que lo atormentaba al rey Saúl. Sabía David eso de cerca. Terrible quedarse descubierto sin la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, conociendo al Espíritu Santo, yo sé que ya conocemos mucho y hemos disfrutado, pero hoy quiero hablarte algunos puntos claves. Como es un inicio, yo te quiero pedir de favor, no solo a ti que estás allá en casa, si puedes estar el próximo miércoles a las 7 de la noche, 20, vamos a tener experiencias con ese ser maravilloso. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Espíritu Santo? Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Y lo vamos a conocer y vamos a inquirir y vamos a descubrir cosas lindas que la palabra enseña acerca del Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué es tan importante conocerlo? Porque cuando el Señor se marcha de esta tierra, le dice a los discípulos, nos lo dice a nosotros: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Paracletus. Paracletus, palabra griega que significa
báculo o uno que ayuda a caminar a otro. Es tu báculo, es tu bordón, es el que te ayuda a caminar. Si no tenemos, hermano, quien nos ayude a caminar en este mundo, en este planeta que está saturado de tanta corrupción y tinieblas, va a ser muy difícil salir avante y estar en victoria. Por eso el Señor dijo: no los dejaré huérfanos. Y aún enfatizó esto: les conviene que yo me vaya. Jesús relevando su presencia, hermano, con ellos, extraordinaria, pero dice: les conviene que me vaya, para que entonces la promesa del Padre se haga evidente. Y enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu que los va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es tan importante conocer en las manos de quién nos dejó Jesús. Él se fue, pero nos dejó encargado a alguien. Y imagínense decir: les conviene que me vaya, porque entonces enviará el Padre la promesa, que es el Espíritu Santo. Ahora, una de las peores pérdidas que podemos tener, y lo hemos estudiado en otros parámetros bíblicos, para otros enfoques, pero esto es general, una de las grandes pérdidas, ¿sabe cuál es? La ignorancia. La ignorancia es la peor pérdida. Un ignorante se perdió de todo, porque es ignorante de sus beneficios, de sus derechos, de lo que le compete y también de sus obligaciones. Una persona ignorante de la ley de un país, imaginemos que es mega ignorante, ¿verdad? Y se pasa los rojos conduciendo a 200 kilómetros por hora sobre la Roosevelt. Se va a ir a matar, hermano. Y si no se mata, lo va a parar la policía y grandes remisiones y va a ser un problema. Y él va a decir: pero ¿por qué me están haciendo eso? Si yo voy manejando, no atropellé a nadie. Sí, pero eres ignorante de la ley. Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Entonces la ignorancia es nuestra peor pérdida. Hay una historia para ilustrar la importancia de conocer el testamento. Hay un antiguo y hay un nuevo. Y nuestro testador ya murió y resucitó. Entonces el testamento que nos dejó entró en vigencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en ese testamento normalmente hay herencia. Pero resulta que hay herederos ignorantes. Y por eso no gozan de los beneficios que están allí, anticipos de cosas gloriosas y eternas que podemos tener aquí en esta atmósfera llamada Tierra, en esta sección llamada planeta Tierra. En esa herencia de todo hay, hermano. Hay gente ignorante del testamento y por esa ignorancia es su gran pérdida. Por eso dice la Escritura, ella misma, hablando del Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, en ellas encontraréis la vida eterna. Ahí encontramos todo lo que necesita nuestro ser para mantenernos en victoria. El testamento, mira el testador lo que pagó en el madero. Él se hizo pobre, dice la Escritura, parte del testamento, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo maldición, dice la Escritura, para que nosotros heredásemos bendición. Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y por su herida fuimos nosotros curados. Dele un aplauso. Mire todos los beneficios del testamento. Su sangre fue derramada no para cubrir, sino para quitar los pecados, para borrarlos. Pero el que ignora estas verdades, y no solo eso, allá en la cruz, dice el testamento, oiga, que Él en la cruz triunfó sobre las potestades en la cruz del Calvario, y el acta que nos era contraria, el acta de decretos, fue clavada también en la cruz del Calvario. Si tú eres ignorante de eso, te van a asustar con el petate del muerto. Va a venir el diablo y te va a decir: no, hombre, mira, hipócrita, si tú todo lo que has hecho y todo lo que hiciste, ¿qué es eso levantando las manos? ¿Qué es eso que danzando? ¿Qué es eso
Ah, no, te recuerdo, dígale usted, que dice el testamento que él llevó el acta de los decretos que me era contraria y la clavó en la cruz. Eso quiere decir que Cristo pagó por mis pecados y yo ya accesé por la fe y por la gracia a su sangre. Alguien está entendiendo el beneficio del testamento, pero tienes que conocer el testamento. Alguien dice amén. Hermano amado, perdemos muchas veces por ignorantes de los beneficios y también las obligaciones, los deberes que el testamento dice. Pero te estoy hablando ahorita de herencias, ¿verdad? De beneficios. Y en este testamento también está eso que te estoy recordando, que nos iban a dejar en buenas manos, en las manos del Consolador, del Paracletus, del que nos iba a enseñar a caminar y nos iba a recordar todo lo que el Señor había hablado. La ignorancia es la peor pérdida. Si ignoras algo, es porque no has oído sobre ello. Si no oyes, no crees, porque la fe es por el oír la palabra. Y si no crees, no buscas. ¿Qué vas a buscar si no hay fe para ello? Y si no buscas, simplemente no encuentras. Aló, se lo voy a leer de nuevo, aquí lo apunté. Si ignoras algo, es porque no has oído sobre ello. Si no oyes, no crees. Si no crees, pues no buscas. Y si no buscas, no encuentras. Sencillo. Buscad y hallaréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí están los buscadores, aquí están los que han creído, aquí están los que han oído. Por eso estamos aquí. Allá en casa están conectados por eso mismo. Ahora, ¿se recuerda de los famosos discípulos? Si lo buscaras por ahí, aquel pasaje de las Escrituras en Hechos, cuando los discípulos andaban predicando en el nombre de Jesús, y Pablo creo que fue el que los interroga y le dice: ¿creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Los interroga. Entonces les está preguntando si ya tenían al Espíritu Santo. Encontró unos predicadores del Evangelio. ¿Qué verso es? Hechos 17:23. Gracias. Hechos 17:23. Si lo tenemos en pantalla sería extraordinario. Mire lo que dice Hechos 17:23. ¿Creísteis cuando recibisteis al Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Porque pasando y mirando vuestros... No. Al Dios no conocido. Ese es otro, papi. Es el texto donde Pablo está hablando. Es el mismo. No, es cuando están predicando. Hay unos predicadores y le dice: ¿creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Gracias. Hechos 19:2. Hechos 19:2, por favor. ¿Qué dice Hechos 19:2? Mire este pasaje, porque lo he repetido tantas veces que no lo anoté aquí y se me escapan los números. Pero dice, 19:2, hijo, 2, 1, 2. Gracias. Dice Hechos 19, versículo 2, 2. Dijo, ese es 4. Padre Celestial. Mire, parte del testamento es que el Señor dijo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. A mí me han probado mucho y me siguen dando paciencia. El 2, hijo, ahí está. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Deténgase ahí. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Pablo en otro pasaje. ¿Cómo va a venir fe si no habían oído? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Eran ignorantes, gente creyente, gente, hermano, predicando a Cristo, pero les habían vedado la oportunidad de conocer, de escuchar que estaban en las manos del Espíritu Santo cuando Cristo se marcha. Entonces el verso 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
La ignorancia es la peor pérdida. ¿Qué dice el verso siguiente, por favor? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mire qué interesante, la gran importancia que Pablo es el que está hablando con ellos. Pablo les está diciendo que hay un bautismo. ¿En qué fueron bautizados? Se estaba refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. Ellos le dicen: en el bautismo de Juan. El verso siguiente. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo lo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El siguiente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ay, qué lindo. ¿No se goza usted con eso, hermano? Qué lindo. Cuando viene el Espíritu Santo, hermano, comenzamos a hablar en lenguas y a profetizar. Por eso cantamos: yo quiero fuego, ¿se acuerda? Vino como un viento recio. Hablaban en otras lenguas, profetizaban también. Eso es escritural, es bíblico y está vigente. Los ignorantes no creen. Suena fuerte la palabra ignorante, pero es el que no sabe, el que ignora. Entonces no tiene derecho a accesar a los beneficios del testamento. ¿Alguien dice amén? Entonces el Espíritu Santo viene cuando se le cree, cuando se conoce, cuando se sabe acerca de Él. Porque si no, no hay fe para creer en Él. Ellos eran gente genuina. Mire, yo no tengo tiempo para hablar detalles, pero yo he estado con gente linda, genuina, aman al Señor, sirven al Señor, pero en sus sectores cristianos les han vedado o les han trasladado la información histórica del Espíritu Santo, que era para una época, la época del principio, no para ahora. Que solamente son templo y morada, pero eso de recibir bautismo y eso de hablar en lenguas y eso de profetizar fue para la historia que vivieron. Pues yo quiero decirle que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y esa historia sigue siendo historia hoy. Mañana seguirá siendo historia y experiencia para el que cree y lo recibe. La ignorancia, hermano, ¿cómo te voy a vedar esa gran oportunidad? ¿Sabe que yo he traído gente aquí, ministros de Dios, específicamente para que hablen y ministren acerca del bautismo con el Espíritu Santo? Un apóstol que ya está en la presencia del Señor. Yo lo invité, un hombre de mucha experiencia en los moveres del Espíritu de Dios. Yo le dije: por favor, solo quiero que predique y ministre acerca del bautismo con el Espíritu Santo, porque hay mucha de mi gente todavía. Era un retiro de jóvenes, recuerdo. Hay muchos de nuestros jóvenes que no han recibido el bautismo. El hombre compartió la palabra, pero cuando ministró, hermano, la presencia del Espíritu Santo se derramó. No sé, fueron como 80 los que empezaron a hablar en nuevas lenguas por primera vez. Fue un mover poderoso, hermano, en estas reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante eso? Estudiamos la ocasión anterior que nos visitó un apóstol, ¿se recuerda? Un martes, los que es la oficialidad. Podemos tener autoridad, pero no podemos tener poder. Poder y autoridad no son sinónimos. La autoridad te faculta y te acredita como un personaje que está en cierta posición de respeto. Pero lo que te da poder es la dinamita del cielo. Dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos dio autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero antes de irse dijo: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta gente tenía autoridad en el nombre del Señor, tenía autoridad por la palabra, etcétera. Pero el poder vino cuando Pablo les impuso las manos
y recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente, eso se llama el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Mire, hermano, hay tanto que hablar. Estoy haciendo una preintroducción de esta serie, pero el otro miércoles no se lo voy a perder, hermano. ¿Sabe? Porque a veces nosotros tenemos mucho conocimiento, pocas vivencias. Yo quiero que sean vivenciales. ¿Cuántos quieren tener experiencias con el Espíritu Santo? Véngase, deje que el Señor lo ministre, lo sacude, lo llene, lo libere, lo embellezca, lo adelgace, haga lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted se ríe, pero estas cosas pasan también. He estado en reuniones donde la gente sale deteniéndose el pantalón o la falda, hasta los adelgaza el poder de Dios. No se ríe, de verdad. Habrá algo imposible para el Señor. Hablaban en lenguas, profetizaban. ¿Qué dice el verso 7 para cerrar esto? Eran por todos unos 12 hombres. Mire usted, 12, tenían un discipulado ahí, igual que el Señor, pero les hacía falta el poder. Entonces, te dejo esto, la importancia. Esta es la preintroducción del Espíritu Santo. David lo tenía, y eso que era en el Antiguo Testamento. Ya vamos a adentrarnos a estudiar esta riqueza de la persona.